Buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Supremamente agradecido con el Señor que nos permite poder reunirnos a través de este medio. Doy gracias a Dios porque podemos encontrarnos, así sea de manera virtual, pero el objetivo es que tengamos este tiempo para estudiar la palabra del Señor, para poder orar, ser edificados con la palabra de Dios y también pues poder acercarnos de alguna manera a través de este medio virtual. Yo sé que nos hace mucha falta encontrarnos, vernos, pero a través de estos medios pues podemos reunirnos para orar y para estudiar la palabra de Dios. Tiempos en los que sin duda alguna es fundamental orar, es fundamental leer la palabra del Señor y nutrir nuestra fe. La misma escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios y es a través de ella que nuestra fe se hace fuerte, sólida y podemos así enfrentar nosotros las diferentes dificultades. Todas ellas pruebas que, según la escritura, pues Dios utiliza para que nosotros podamos crecer en la fe, para que nosotros podamos desarrollar una mayor dependencia de Dios, para que nuestra comunión, nuestra vida de oración se haga fuerte, para que también el Señor trabaje en nuestro corazón diferentes áreas que solo Dios sabe, porque hay áreas en nuestro corazón que nosotros no sabemos o no conocemos y que Dios sabe que necesita trabajar allí. Porque el plan de Dios con nosotros está vigente y sus promesas son maravillosas y lo que Él quiere hacer sin duda alguna es grande. Pero el vaso, el recipiente, nosotros como instrumentos de Dios necesitamos ser formados, necesitamos ser moldeados. Así que es necesario rendir nuestra mente y nuestro corazón para que Dios haga su voluntad en nosotros. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo histórico, es un tiempo que no va a pasar fácilmente. Quiero decir, va a quedar en el registro de nosotros como generación actual, pero también va a quedar registrado en la historia. Y el asunto es cómo enfrentamos nosotros esta situación. ¿Vamos a quejarnos? ¿Vamos a murmurar? ¿O vamos a confiar en el Señor y vamos a ver en esta crisis una oportunidad para crecer, una oportunidad para conocer más a Dios? Pero en este tiempo en el que por diseño de Dios y a través de nuestras autoridades debemos estar en casa, entonces, como no estamos tanto afuera, pues construyamos adentro. Quiero decir, fortalezcamos los lazos familiares, pero trabajemos también en nuestro corazón, en nuestro temperamento, en la comunión con Dios, en la revelación de Dios. Aprovechemos este tiempo para buscar al Señor. Es interesante que en la Biblia se nos dice que el Señor instruyó a Israel para que dejara descansar la tierra cierto periodo de tiempo. Y bueno, pues la tierra está descansando en este tiempo. De hecho, ustedes observarán a través de los medios de comunicación que los animales están regresando a donde ya no estaban, precisamente porque el ser humano está en su casa. Entonces, muchas cosas están pasando, muchas personas están invocando a Dios, están buscando al Señor, así que es tiempo de fortalecer nuestra fe y de permitir que Dios trabaje en nuestro corazón. Cuando estamos enfrentando un tiempo difícil, cuando estamos enfrentando un tiempo de dificultad y no logramos nosotros asimilar lo que Dios nos quiere enseñar, pues entonces nos perdemos las bendiciones de Dios. Es necesario que nosotros tengamos un corazón manso, que nosotros tengamos un corazón humilde y que podamos nosotros asimilar lo que Dios nos quiere enseñar. Que tengamos un corazón dispuesto para que Dios haga su voluntad en nosotros. De manera que, como nos enseña la Escritura, es necesario bajar nuestra cabeza, someternos a Dios y decirle, Señor, enséñame, yo quiero aprender. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios en este momento, vamos a abordar la Escritura, pero vamos a orar primero. ¿Y por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios.
Y entonces es el Espíritu Santo el que nos da revelación. Toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Y es Él el que nos da a nosotros revelación. El Espíritu nos ha sido concedido para que nos revele la palabra de Dios. Así que nosotros vamos a estudiar la palabra ahora, pero es necesario que la estudiemos con la guianza y la revelación que viene del Espíritu Santo. Así que quiero invitarte en este momento, allí donde estás, a que levantemos una oración. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias, por tu amor, Señor, por cuidarnos, por bendecirnos. Y ahora de manera muy especial, Dios mío, te pedimos que por favor nos enseñes a través de tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, trae revelación de tu palabra ahora, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento y danos espíritu de sabiduría y de revelación en tu palabra. Que podamos ser edificados, Señor amado, a través de tu palabra. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro espíritu a la revelación de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por edificarnos a través de tu palabra. Y yo te pido, Dios mío, que bendiga, Señor, cada persona que va a escuchar este mensaje, cada persona que está allí escuchando tu palabra. Gracias por estar con nosotros y gracias por enseñarnos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. He titulado a esta enseñanza El taller del orfebre. El taller del orfebre. Es necesario que hagamos la diferencia antes de empezar entre el orfebre y el alfarero. El alfarero es aquel que trabaja el barro, hace vasijas, recipientes y otras cosas en barro. Ese es el alfarero. Pero nosotros vamos a estudiar un tema que se llama el taller del orfebre. El orfebre es el que trabaja el oro, la plata, el cobre y otros metales. ¿Y por qué se llama así? En la medida en que vamos desarrollando el tema, vamos a encontrar por qué le puse ese título a este estudio, el taller del orfebre. Para este estudio vamos a estar ubicados en el primer libro de los Reyes, capítulo número 17, versículo número 8 en adelante. La parte primera, del versículo 1 al versículo 7, nos enseña la Biblia que Dios le habló a Elías y le dijo que se presentara ante el rey Acab. Su esposa era la reina Jezabel y tenía que decirle a Acab que venía sobre Israel una gran sequía. Esa sequía, según la epístola de Santiago, duró 3 años y medio. Y Dios le dijo a Elías, ve y escóndete en el arroyo de Querid. Allí Elías estuvo escondido 1 año y medio, 2 años más o menos, y la segunda parte de la sequía la pasó en la casa de una viuda. Y el Señor le habla a Elías cuando él estando en el arroyo de Querid, este se secó, ya no bajaba más agua y los cuervos no vinieron más a traerle pan y carne. Entonces, pues Elías, me imagino yo, se sorprendió cuando se levantó y vio que el arroyo de Querid estaba seco. Pero en ese momento, dice el versículo número 8. Vamos a leer la primera parte del versículo 8 a la primera parte del versículo 10. Dice el verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Detengámonos allí en ese punto. Dios le habla a Elías y le instruye de que él debe ir entonces a un nuevo lugar. El arroyo se secó, pero ya Dios le tenía preparado otro lugar, ya Dios le había preparado otro escenario. Cuando estamos nosotros en un lugar desarrollando una función, pero Dios mueve las cosas, nos incomoda, a veces nosotros no entendemos lo que está pasando, pero lo más probable es que la mano de Dios se está moviendo para trasladarnos a otro lugar. Eso es lo que Dios está haciendo. Y a veces nosotros no entendemos los idiomas de Dios. Nos cuesta trabajo comprender
que a veces Dios nos incomoda para llevarnos a nuevos niveles, a nuevas experiencias, a nuevas revelaciones, para conocer más a Dios y su manera de actuar? Elías estaba feliz seguramente en el arroyo de Querid. Por cierto, un confinamiento bastante largo. Nosotros estamos aquí en un confinamiento tal vez de 1 o 2 meses. A él le tocó 3 años y medio. Y en el arroyo de Querid estuvo 1 año y medio o 2. Y él estaba tranquilo porque por la mañana se levantaba y bebía del arroyo, pero por la mañana y por la tarde llegaban los cuervos a traerle carne y pan. Pero de pronto todo eso se acabó. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando se nos seca la fuente de nuestro ingreso? ¿Cómo reaccionamos cuando nos cancelan el empleo? Cuando la ayuda que llegaba del exterior ya no llega. Cuando el negocio que teníamos ya no está generando. Cuando se nos cierran las puertas. Y sabemos que estamos caminando con Dios. Porque Elías estaba haciendo la voluntad del Señor. Pero se cerró esa puerta. Y eso sucede porque Dios nos quiere abrir una nueva. Porque Dios nos quiere llevar a otro escenario de formación y crecimiento. Por eso el tema se llama el taller del orfebre. Entramos en un proceso divino en el que Dios está trabajando con nosotros. Entonces el Señor le habla a Elías y le dice, vete a Sarepta de Sidón y allí vas a vivir. Yo he dado, le dice Dios a Elías, yo he dado una orden a una mujer viuda que te sustente. Esto es muy interesante porque cuando Elías llega, la mujer no tenía conocimiento de la orden. Es decir, cuando Elías llega, la mujer le dice, mira, no me queda sino un poco de harina y aceite, vamos a hacernos algo para comer y nos vamos a morir con mi hijo porque no hay nada más. Sin embargo, Dios ya había dado la orden de la provisión. Entonces, Dios había decretado un milagro de provisión sobre esa casa, pero la viuda pensaba que se iba a morir por falta de provisión. Quiere decir que a veces Dios declara milagros y nosotros no nos damos por entendidos aquí en la tierra. Pero Elías, como era un hombre de comunión con el Señor, un hombre del Espíritu, Elías era sensible y el Señor vino y le dijo, yo ya di la orden, yo ya decreté un milagro de provisión sobre esa casa, ve tranquilamente a ese lugar. Esa es la bendición de tener comunión con el Señor, de ser personas de oración, de ser personas de comunión con Dios. Dios le revela sus secretos, Dios revela sus planes. Y por eso le dice a Elías, Elías, ve tranquilo porque yo ya di la orden de tu provisión. Yo ya di la orden de un milagro para que aquella viuda te sustente. Cuando Elías escuchó eso, dice la escritura, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Quiere decir que Elías fue obediente al mandamiento del Señor. Entonces el milagro fue ordenado, pero Elías tenía que obedecer. Quiere decir que hay milagros que ya están declarados por Dios. Hay provisión que ya está declarada por Dios, pero Él requiere que tú hagas tu parte. Muy bien, Elías se levantó y se fue a Sarepta de Sidón. Es muy importante que tengamos en cuenta aquí que a la casa donde va Elías es a la casa de una viuda. Elías no va a la casa de un rey, a la casa de un noble, a la casa de un rico hacendado, porque habría sido más fácil una provisión allí, ¿verdad? Pero Dios escogió la casa de una viuda, entre otras cosas con una gran escasez. ¿Por qué Dios escogió ese escenario? Porque cuando las cosas están bien no se necesitan milagros. Cuando la casa está bien, cuando la billetera está bien, cuando los negocios están bien, nadie necesita milagros. Cuando todo está bien, ¿para qué un milagro? Los milagros se manifiestan cuando el escenario es difícil, cuando hay una crisis, cuando hay una adversidad. Dios se manifestó continuamente a lo largo del camino de Israel por el desierto porque era necesario que Dios lo hiciera. Luego los milagros suceden cuando hay necesidad de un milagro, de algo sobrenatural. Es necesario que Dios haga una intervención divina en el curso natural de la vida humana. Eso es un milagro. Entonces, en este tiempo de dificultad en el que estamos pasando, es un tiempo para fortalecer la fe. Es un tiempo
para buscar al Señor y entonces permitir que Dios se glorifique a través de sus milagros. Dios está dispuesto a enviar provisión a tu casa, provisión a tu familia, y Él quiere hacer cosas maravillosas. El asunto está en que nosotros tenemos que creerle al Señor. Y la manera como nosotros podemos fortalecer nuestra fe es precisamente a través de la palabra del Señor. Entonces, como Dios le dijo a Elías, Elías se fue a la casa de la viuda de Sarepta de Sidón. Vamos a ver entonces ahora dos cosas importantes que les quiero compartir aquí. Y es el significado de los nombres Sarepta de Sidón. Porque todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Y es necesario ver entonces qué es lo que le está haciendo. El lugar se llamaba Sarepta de Sidón. Era un lugar en tierra fenicia, no era tierra de Israel. Dios sacó a Elías del arroyo de Querit, que estaba junto al Jordán, y le dijo que se fuera hasta Sarepta de Sidón. Perdón. Del arroyo de Querit a Sarepta de Sidón puede haber por lo menos 100 kilómetros de distancia. Era un viaje largo, complicado, pero Elías obedeció. Y Elías llega entonces a Sarepta de Sidón. La palabra Sidón significa caza, pesca, venado. También Sidón significa carne de venado. Si miramos estas palabras, cacería, pesca, venado, carne de venado, nos habla de una tierra que se distinguía por su fauna, por su carne. Era un lugar de provisión, pero aquel lugar de provisión ahora era un lugar de escasez. Observemos pues que a veces las cosas están bien, pero de un momento a otro todo cambia. Las cosas se ponen mal y eso puede suceder. Y lo vemos precisamente en el caso de Sarepta de Sidón. Las cosas por un tiempo funcionaron bien, pero resulta que las cosas cambiaron, porque las cosas a veces se ponen complicadas. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque está trabajando con nuestro carácter, está trabajando en nosotros. Entonces, ¿qué ha pasado en el mundo hoy? Para muchos el mundo era su Sidón, su lugar de prosperidad, su lugar de seguridad material, pero de la noche a la mañana todo se vino abajo. El petróleo cayó sus precios, de manera impresionante, el petróleo cayó sus precios como hacía décadas no ocurría. ¿Qué pasó con las bolsas de acciones? Al suelo se vinieron. ¿Cuántas empresas quebradas? Tantas cosas que están ocurriendo. Lo que era seguridad para los hombres está siendo derribado. Los ídolos están cayendo. Y algunas veces decimos, ¿qué hacer en medio de toda esta situación? Lo que tenemos que hacer es buscar a aquel que creó el universo, aquel que tiene el gobierno de todas las cosas, Jesucristo nuestro Señor. Así que Sidón ya no era aquel lugar de gran provisión y abundancia, ahora estaba siendo golpeado por la sequía. Pero aquí viene el segundo significado, la palabra Sarepta. La ciudad se llamaba Sarepta de Sidón. Ahora, ¿qué significa Sarepta? Esa palabra significa taller del orfebre. Por eso esta prédica se llama el taller del orfebre. Porque resulta que cuando Dios sacó a Elías del arroyo de Querit, lo estaba llevando al taller del orfebre. Lo sacó de la abundancia de agua, lo sacó de la provisión milagrosa y sobrenatural a través de los cuervos y se lo llevó al taller del orfebre. Porque aunque seamos siervos de Dios, porque aunque estemos haciendo la voluntad del Señor, porque aunque seamos ungidos, aunque seamos profetas, aunque estemos bendecidos, también necesitamos entrar al taller del orfebre. Necesitamos ser tratados por el Señor, ser procesados por Dios. ¿Y por qué? Porque cuando el orfebre toma el oro y empieza a moldearlo, a tratarlo, lo mete al fuego, lo moldea, le da la forma que él quiere, lo convierte en una hermosa joya que va a estar en los mejores y más importantes lugares.
Entonces entramos en los procesos de Dios para que Él trabaje en nosotros. Y luego, por someternos a Él y obedecerle, nos pondrá en lugares de bendición y privilegio. El mismo Elías entra entonces al taller del orfebre. Y él fue obediente para desplazarse hasta Sarepta de Sidón. Ahora, quiero hablarle en segundo lugar de la viuda, porque vamos a ver a una viuda amable, pero pesimista y llena de temor. Y yo creo que con frecuencia nosotros caemos en el pesimismo y con frecuencia nos llenamos de miedo, como tal vez a muchos les puede estar ocurriendo en este tiempo. Y no podemos negar que en algunos momentos, cuando escuchamos la noticia, miles de muertos en 24 horas, el coronavirus sigue avanzando, el coronavirus sigue golpeando, está haciendo esto, está haciendo lo otro, entonces puede saltar en nuestro corazón el miedo, el temor. Pero aquí es muy importante que tú tengas presente que eres un hijo de Dios, que eres pueblo de Dios, que tu vida está en las manos de tu Creador, que Jesucristo el Señor te compró a precio de sangre, eres propiedad de Dios. El Señor pagó un precio muy alto por ti y sus ojos no se apartan de ti. 24 horas al día el Señor está pendiente de ti. De manera que Elías llega a la casa de la viuda y vamos a leer del versículo 10 al versículo 12. Estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 10 al 12. Dice el verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir, dice esta mujer. Estamos viendo pues aquí varias actitudes en el corazón de esta mujer. Ella está pasando por un tiempo muy difícil, por supuesto, pero vamos a considerar aquí algunas cosas. En primer lugar, el profeta, al llegar a la casa de esta viuda, le solicita un poco de agua y ella fue a traerle el vaso con agua. Es interesante que aunque era un tiempo de sequía, gracias a Dios ella tenía agua. Ella tenía un hijo, un niño, y se les estaba acabando la comida. No había nada más, solamente un poco de harina y un poco de aceite. Elías le dice a ella: por favor, regálame un vaso con agua. Y ella se fue a traerle el vaso con agua. Pero mientras iba, Elías le dijo: espera un momento. Por favor, prepárame también un bocado de pan. Tráeme un pedazo de pan. Y allí es donde ella le dice: ¿de dónde te voy a hacer un pan? ¿De dónde te voy a hacer una torta? Solo me queda un poco de harina y un poco de aceite. Estoy recogiendo estos leños para preparar lo poco que nos queda. A mí y a mi hijo. Nos vamos a comer eso y vamos a morir. Observen que ella fue amable porque fue a traerle agua. Era una mujer amable, cortés. Pero esta mujer, a pesar de eso, tenía una visión pesimista de la vida. Ella le dice: vamos a comer eso y nos vamos a morir. Y entonces vemos en esta mujer un reflejo de nosotros. ¿Cuántas veces cuando llega la dificultad nosotros tenemos la misma visión de vida? Quiero decir, estamos pesimistas y podemos tener ciertas cosas bonitas, ser amables, ser corteses, no ser groseros, no murmurar contra Dios, pero tenemos una visión pesimista de la vida. Entonces salen de nuestra boca frases como: de esta no vamos a salir, no, esto todo se va a acabar, no, no vamos a poder, esto se va a poner muy mal y nosotros, quién sabe qué será de nosotros, vamos a terminar en esta o en tal o cual situación. Y nosotros, la fe en Dios, nuestra fe en Dios debe determinar nuestra manera de hablar. No estamos negando la realidad que el mundo está viviendo, sí,
El mundo está bajo un juicio severo por su pecado y por su idolatría, por la arrogancia y la soberbia, porque las naciones de la tierra han dejado de invocar el nombre de Dios. Pero nosotros seguimos siendo pueblo del Señor y sabemos que si nos humillamos delante de Él y clamamos, Dios nos oye y nos ayuda. Y todo esto será entonces una poderosa enseñanza en nuestros corazones y en las nuevas generaciones. Porque esta situación está llena de mensajes que como seres humanos debemos ser sensibles y recibirlas. Ella tenía una visión pesimista, tanto que estaba esperando la muerte. Pero nosotros no debemos tener esa visión. Nosotros debemos ver la situación como Dios la ve. Debemos ver con los ojos de Dios esta situación. Debemos, como dice la Escritura, cubrirnos bajo las alas de Dios y permitir que el Señor haga su buena voluntad. Acudir todos los días a la misericordia de Dios y a su protección y a su provisión. Y Él fiel actuará a favor de su pueblo. Entonces, Dios quiere empezar un trabajo en esta mujer. Y vamos a ver cómo el Señor utiliza la palabra para transformar la visión y la actitud en el corazón de esta mujer. Porque Dios utiliza su palabra para transformar nuestra visión de vida, para renovar nuestra manera de pensar y para restaurar nuestra fe y nuestra esperanza en nuestro espíritu. Y entonces vamos a leer del versículo 13 al versículo 15. Dice el versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Entonces, aquí es cuando Elías suelta la palabra de Dios. Y Jehová el Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Detengámonos aquí un momento y vamos a reflexionar aquí en varias cosas. Lo primero que Elías le dice a esta mujer es no tengas temor. Ella le está diciendo, no queda sino un poco de harina y aceite, vamos a preparar un pequeño pan y nos vamos a morir con mi hijo porque no hay nada más. Y lo primero que Elías le dice es, no tengas temor. Entonces Dios quiere desplazar el temor y establecer la fe en él, porque el temor es como un imán que atrae la desgracia. La fe, la fe es la certeza de lo que se espera. El temor es la certeza de la desgracia que vendrá. Usted nota que una persona con miedo siempre está, ay, ¿qué irá a pasar? Ay, mi hijo, ay, el trabajo, ay, la provisión, ¿qué va a pasar mañana? Siempre están esperando lo peor, porque el miedo actúa en forma contraria a la fe. El miedo es el antónimo a la fe. Entonces el miedo atrae la desgracia. Con el miedo la persona tiene la certeza de la calamidad. Con la fe tenemos la certeza de los milagros de Dios. Con la fe tenemos la certeza de la protección de Dios. Con la fe tenemos la certeza de la provisión sobrenatural de Dios. Y por eso Elías le dice, no tengas temor. No tengas temor. Ve y haz como has dicho. Pero hazme a mí primero una pequeña torta. Y luego te vas a hacer para ti y para tu hijo. O sea, cuando ella esté haciendo la primera torta, con esa poco de harina que le quedaba, y mientras ella se la iba a llevar a Elías, cuando ella volviera, estaban las vasijas llenas de harina y llenas de aceite para que hiciera más tortas para ella y para su hijo. Sin duda alguna, este era un paso de fe para aquella viuda, porque era lo único que tenía, era lo poco que quedaba en ese tiempo de sequía. Pero lo que observamos nosotros es que Dios requiere de nosotros unos pasos de fe. Es decir, la fe va mucho más allá de las palabras. Yo creo en Dios, yo confío en Dios. Qué bueno es Dios. Claro, yo creo en Dios. Pero nuestra fe se hace evidente en los tiempos críticos. Nuestra fe se hace evidente en medio de la tormenta. Nuestra fe se hace evidente en casos como estos que estamos viviendo.
Nosotros, aunque no podamos ir al templo, al auditorio, a reunirnos y alabar a Dios, debemos seguir alabando al Señor en nuestra casa. Debemos seguir orando. Debemos seguir estudiando la palabra del Señor. Desde nuestra casa hacer lo que podemos hacer para la gloria de Dios. Porque esto va a pasar, pero nuestra fe tiene que permanecer. Entonces, Elías le dice, y mujer, hazlo así, porque Dios ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija no disminuirá. Y Dios va a enviar harina y Dios va a enviar aceite hasta que vuelva a llover sobre la tierra. Y resulta que posiblemente faltaba un año o dos para que terminara la sequía. Imagínate, todos los días, cuando esa mujer iba a la cocina en la mañana, veía la vasija llena de harina y la otra vasija llena de aceite. De manera que esa mujer vivió un milagro todos los días hasta que se acabó la sequía. ¿No hizo lo mismo Dios con Israel en el desierto, enviándoles el maná todos los días hasta que entraron a conquistar la tierra prometida? Por 40 años nunca faltó el maná sobre el pueblo de Israel. Y aquí estamos viendo que durante este año y medio o 2 años que posiblemente estuvo Elías allí en la casa de la viuda, nunca faltó la harina ni el aceite. Es necesario que confiemos en Dios. Es necesario que creamos las promesas del Señor. Todo aquel que cree en Él nunca será avergonzado. Dios tiene cuidado de ti, de tus hijos, de tu casa, de tu familia. Está escrito, no te dejaré ni te desampararé. Aprovechemos esta situación para ir a la presencia de Dios, para permitir que el orfebre trabaje en nosotros. Estamos en el taller del orfebre. Dios está trabajando en nosotros. El asunto es cómo estamos enfrentando este proceso. Amado, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, perseverancia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, maduros, sin que os falte cosa alguna. Dice la palabra del Señor. Entonces, vamos a observar ahora lo que nos dice la palabra de Dios en el verso 15. Ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. Note usted que el texto no nos dice si fue un año, si fueron 2, pero dice muchos días. Él, ella, la viuda, el niño, todos comieron. Imagínate la casa cómo cambió. Después de que ella esperaba la muerte al otro día, ahora había abundancia en la casa, alrededor de ella. Y en todo Israel había sequía, pero en su casa no faltaba el pan todos los días, porque Dios tiene cuidado de su pueblo. Y quiero ahora que por favor veamos un cuarto punto muy importante con el que vamos a concluir. Y está en el versículo 16. Vamos por favor a leer el verso 16. Dice la escritura en el verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¡Qué maravilloso eso! La harina nunca faltó, y el aceite de la vasija nunca menguó. Eso nunca faltó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Porque Dios cumple su palabra. Dios es fiel y cumple sus promesas. Y quiero hablar aquí de 3 aspectos de la naturaleza de Dios. El diablo no es Dios. Ningún demonio, principado, potestad o gobernador de las tinieblas es Dios. Dios solo hay uno. ¿Y por qué solo Dios es Dios? El presidente de una nación tiene unas virtudes por razón de ser presidente. Tiene unas prerrogativas o funciones propias, autoridad especial por cuanto es presidente. Un alcalde igualmente, pero son 2 niveles de autoridad diferentes. El alcalde no es el presidente, tienen niveles diferentes y tienen virtudes diferentes y tienen una influencia y una autoridad diferente.
Para que Dios sea Dios, debe cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es presciente, o sea, todo lo sabe antes de que ocurra. Dios es eterno, Dios es creador, Él nunca fue creado. Por lo tanto, tiene todas las condiciones que lo califican como Dios. Por eso el diablo no es Dios. El diablo es un ángel caído, con un nivel de autoridad destructivo, pero nunca es Dios, por cuanto Dios es todopoderoso y creador, como se lo acabo de explicar. Por eso solo Dios es Dios. Nunca más nadie puede ser Dios, por los atributos que le acabo de compartir y muchos otros. Y quiero hablarle de tres virtudes de Dios y tres virtudes por las cuales Dios siempre cumplirá sus promesas. Él siempre cumplirá sus promesas por tres cosas. Primero, porque Dios es fiel. La palabra fiel en el Nuevo Testamento se traduce en término griego que significa digno de confianza. Fiel es ser digno de confianza. Dios es digno de toda nuestra confianza. Tú puedes depositar todo tu corazón en Él, porque Él nunca miente, Él no engaña, Él nunca te decepciona. Él es fiel. Cuando Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, tenía la certeza de que, como su Padre lo había prometido, al tercer día lo levantaría entre los muertos. Porque el Padre le había dicho: no dejaré tu alma en el Hades, ni tu cuerpo verá corrupción. Y el Señor Padre al tercer día lo resucitó. Porque Dios es fiel, Dios es fiel, es todopoderoso. Y esta es la segunda virtud. Dios es todopoderoso. Él cumple sus promesas porque Él es fiel. Segundo, Él cumple sus promesas porque Él es todopoderoso. Es decir, Él tiene todo el poder. Nada ni nadie puede detener la voluntad de Dios. Ni el diablo, ni el Hades, ni todo el infierno con todos sus demonios pueden detener el poder de Dios. Él es todopoderoso. Por lo tanto, cumplirá todo lo que ha prometido y nada lo podrá detener. Entonces Dios cumple sus promesas porque Él es fiel, porque Él es todopoderoso y tercero, porque Él es santo. Es decir, su propia naturaleza hace que Él cumpla su palabra. Él no pasa por encima de su palabra, Él no quebranta su palabra, su propia santidad no se lo permite. Y esto es maravilloso, porque la Biblia dice que nosotros ya no estamos bajo el antiguo pacto, nosotros estamos bajo el nuevo pacto. El antiguo pacto fue sellado con la sangre de animales imperfectos de la tierra, pero el nuevo pacto fue sellado con la sangre de Jesucristo, la sangre pura y perfecta de Jesucristo. Y el nuevo pacto es el que nos cubre a nosotros. ¿Y sabes qué dice la Biblia del nuevo pacto? Hecho sobre mejores promesas. De manera que nosotros estamos bajo la cobertura perfecta de Dios y Él cumplirá todas sus promesas. Entonces nosotros podemos confiar plenamente en el Señor. Sí, yo sé que el mundo está siendo conmovido y que en algún momento el temor puede asaltar nuestro corazón y que pueden venir dudas tal vez a nuestra mente y que nos podemos preocupar, pero la preocupación no arregla los problemas. Confiar en Dios sí. La fe en Dios sí hace que la mano del Señor se mueva. Fortalece tu fe. Lee la palabra. Ora. Adora. Descansa en Dios y Él se ocupará de ti. Elías estaba obedeciendo al Señor y todos los días Dios envió un milagro a la casa de la viuda. Dios te ama, Dios te cuida, Dios es quien te sostiene. Cuida de ti y de toda tu casa y de toda tu familia. Y así como hizo milagros ayer, Él sigue haciendo milagros hoy. Así que quiero invitarte a orar. Quiero invitarte a que levantemos nuestras peticiones al Señor y que declaremos nuestra confianza en sus promesas. Allí donde estás, te invito a que levantemos la oración al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has dado, Dios mío, para estudiar tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos a través de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por traer revelación de tu palabra a nuestra vida y edificar nuestro espíritu.
fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu palabra dice, Señor, que tú eres el mismo ayer y hoy por siempre. Tú sigues haciendo milagros hoy. Y por eso, Señor, sabiendo que tú eres fiel, todopoderoso y santo, hoy, Señor, una vez más declaramos que nuestro corazón está en tus manos. Nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro futuro está en tus manos. Tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Jesucristo, porque podemos confiar en ti. Gracias, Padre Celestial. Somos tus hijos y tú eres el mejor Padre. Tú tienes cuidado de tus hijos. Por eso esta noche, Señor, te damos gracias. Gracias por bendecirnos. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias por fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza en ti. Gracias por tu cobertura y tu protección. Yo te pido, Señor, envuelve cada persona, envuelve cada familia bajo tu gloria, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que la protección de Dios, que la cobertura de Dios viene sobre cada familia, viene sobre cada persona ahora en el nombre de Jesucristo, y que tu mano se está moviendo, Señor. Tu mano se mueve trayendo milagros en el nombre de Jesús. Tú sigues enviando milagros, tú sigues haciendo milagros a favor de tu pueblo. Tu mano se mueve a favor de tu iglesia. En el nombre de Jesucristo lo declaramos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, Señor, y en ti descansa nuestro corazón. A ti te damos gracias, Señor Jesucristo. A ti te damos gracias. Yo te pido, Espíritu Santo, llena, Señor, cada corazón de tu amor, de tu paz y de tu gozo. En el nombre de Jesucristo recibe paz, la paz de Cristo en tu corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por renovar nuestra fe y nuestra esperanza en ti y en tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Desde lo profundo de mi corazón, que Dios te bendiga, que Dios bendiga toda tu casa, toda tu familia. Espero con la ayuda de Dios que nos volvamos a encontrar a través de este medio el próximo domingo. Nos vemos el próximo domingo. Les están informando exactamente a qué horas, pero nos veremos el domingo en horas de la mañana. Nos vamos a encontrar nuevamente a través de esta transmisión en vivo. Reciban un saludo de toda mi familia, de toda la familia pastoral. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que estén muy bien. Hasta una próxima oportunidad con la ayuda del Señor.